Buenos días. En esta última sesión del tercer seminario interuniversitario de alta divulgación dedicado este año a la violencia como instrumento de la acción política en Castilla en el siglo XV. Esta es la última ponencia del seminario que va a presentar el doctor Víctor Muñoz Gómez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Va con el título Acción política y combate urbano, narrativas de lucha política en Medina del Campo, 1441. Víctor, cuando quieras. Pues vamos allá. Buenos días a todo el mundo. Espero que estén todos bien, así que vamos a iniciar sin mayores preámbulos, ¿de acuerdo? Bueno, les comento, para ponerles primero en situación. De una parte, por ubicar un poquito, digamos, las trayectorias historiográficas y las preocupaciones por un aspecto como es el de la violencia armada de carácter reglado dentro de las sociedades medievales. Bueno, evidentemente este campo de trabajo ha tenido un desarrollo notable, pero a mí sí lo que me interesaba aquí es señalarles que frente al interés, bueno, cada vez mayor por subrayar, ¿no?, la relevancia de diferentes formas de ese ejercicio de operaciones armadas, ¿no?, y que se ha ido concentrando en subrayar la relevancia, sobre todo de las acciones de cabalgada y saqueo y del asedio frente, ahí tenemos a las imágenes más arquetípicas, heroicas, ¿no?, del combate frontal, ¿no?, en campo abierto. Progresivamente, en los últimos años, en diferentes contextos europeos, se ha ido también marcando el acento respecto a la especificidad de las formas de combate ligadas al medio urbano. ¿En qué sentido? Primero, por lo que tocaba a la, bueno, individualización, ¿no?, de las mismas, ¿no?, y la consideración de su relevancia dentro de la cotidianidad de esa violencia armada. Por otro lado, a la hora de considerar las especificidades en su desarrollo que requería, ¿no?, el desempeño de la acción armada en esos espacios, ¿no?, de calles, plazuelas y plazas, ¿no?, en recintos habitualmente amurallados que caracterizaban a los lugares urbanos, mundo medieval, y que implicaban, por tanto, disposiciones y ejercicios tácticos muy diferentes. Luego, por otro lado, a partir de ello, la consideración de los niveles, si queremos, más extremos o particularmente remarcables de violencia, ¿no?, y con la profusión de bajas ligadas a ese combate en espacios particularmente estrechos. Sin embargo, sí veremos que en realidad el desarrollo de muchas de estas investigaciones, y por lo que toca más específicamente a nuestro ámbito espacial de trabajo, ¿no?, y también cronológico, al final de la Edad Media, en la Corona de Castilla, hay otros elementos que debemos tener, con perdón, en cuenta, ¿no? Y estos tienen que ver, si me permiten, con la relación que se establece entre el reconocimiento de contextos de combate en medio urbano, por una parte, y por otro lado, su integración dentro de diferentes formatos de comunicación, ¿no?, ligados a la negociación o a la, en general, comunicación de la acción política, ¿verdad? Y en ese sentido, junto a, por una parte, el reconocimiento, la individualización de un gran número de situaciones, y sin aquí simplemente les he enumerado unas cuantas, desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, que aparecen en particularmente formatos de narrativa cronística y que nos muestran que efectivamente este tipo de situaciones lograban alcanzar la suficiente relevancia como para integrarse dentro de la articulación de esa narración de la memoria histórica del reino, bien por la implicación de determinados personajes significativos o su desaparición dramática, bien por su vinculación a momentos de amenaza o de quiebra de los órdenes políticos, por ejemplo, en contextos de minoría de edad o regencia,
También, ¿por qué no?, en determinadas situaciones ligadas a la ruptura de hostilidades particularmente relevantes en ciudades muy significativas del reino, como en Sevilla o en Toledo. ¿Bien? Nos interesa señalar dos elementos que se han marcado a la hora de individualizar, ¿no?, y seleccionar muchos de estos episodios. Por un lado, la insistencia dentro de la lógica discursiva con las que son narrados. La insistencia en el enorme grado de violencia de estos hechos, ¿no? Y hacíamos el otro día una puntualización respecto a, en realidad, que entendemos por ese alto grado de violencia. Por otro lado, que esa idea de la violencia está sobre todo ligada más que a los daños, ¿no?, materiales o físicos provocados por esas acciones formadas en contexto urbano, sobre todo a la idea de rupturas del orden establecido, ¿no? Y de ahí debería ser, sobre todo, donde deberíamos poner el acento respecto a esa idea de violencia, ¿no? Y por ahí, a partir de la misma, de integración dentro de la narrativa historiográfica cronística. Eso me lleva a introducir una pregunta, que es sobre la que va a versar a partir del caso concreto que voy a mostrarles, ¿no?, su análisis, que es si en realidad dentro de estos formatos de la narrativa cronística y de su vertiente, ¿no?, en cuanto a la fijación de discursos políticos, ¿qué se nos está narrando? Fundamentalmente hechos de armas, interesa particularmente la narración del hecho de armas, o sobre todo lo que interesa es la narración con carácter representativo de un conflicto político, ¿no?, y de momentos centrales del conflicto político. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto en un caso muy concreto, que es el del combate urbano desarrollado durante, bueno, en la madrugada del 27 para el 28 de julio de 1441 en la villa de Medina del Campo, ya saben, relativamente cerca de Valladolid y también, por otro lado, si quieren, de Ávila y de Salamanca, ¿vale? Bueno, ¿cuál es nuestro contexto para que nos situemos? No me extiendo mucho más aquí. Debemos situarlo efectivamente durante la primera mitad del siglo XV, en la Corona de Castilla y muy concretamente dentro de la dinámica de enfrentamiento por el gobierno del reino entre el bando liderado por el privado, el favorito del rey, el condestable Álvaro de Luna, y del otro lado una liga de grandes, de señores de la aristocracia del reino, encabezada fundamentalmente por los principales parientes del rey, ¿no?, los llamados infantes de Aragón, los primos del rey, ¿no?, el rey Juan de Navarra, el infante Enrique Maestre de Santiago, las hermanas de estos, ¿no?, entre las que incluían la propia esposa del rey Juan II, la reina Leonor de Aragón, esposa del rey de Portugal, entre otros. Bien, el momento concreto que nos interesa debemos situarlo a partir de 1437 y sobre todo de 1439, cuando a partir de, ¿no?, una ruptura entre los apoyos que había ido logrando Álvaro de Luna después de la primera derrota de los infantes de Aragón, de 1430 a 1437, todo esto va a desembocar en un retorno de esos grandes parientes del rey a Castilla, ¿no?, y que desde el año siguiente, de 1439 al año 40, derivará en una ruptura entre estos dos grandes bandos, ¿no?, de tipo armado, por el control del gobierno del rey. Aquí les presento una secuencia de los acontecimientos, ¿no?, que iría desde los momentos centrales del año 1440, cuando se va a decantar un esfuerzo para lograr el destierro de Álvaro de Luna de la corte y separarlo así de la influencia que pudiera ejercer sobre el rey, ¿no?, y el estrechamiento de las alianzas alrededor, sobre todo, de Juan de Aragón, rey de Navarra, y al fin el inicio de las hostilidades armadas ya para en el 1441
41. Vamos a encontrarnos, aunque hay más escenarios, sobre todo con dos fundamentales. Uno que lo situaríamos en la meseta norte, ¿verdad? En torno a la ciudad de Ávila, la villa de Arévalo, de una parte, del otro lado, alrededor de la ciudad de Toledo. Y en principio lo que nos vamos a encontrar hasta bien avanzada la primavera es una tendencia a la suma de los éxitos militares en, en estos escenarios de las tropas reales y del condestable Álvaro de Luna, ¿no? Lo que ocurre es que para el mes de mayo la situación va a dar un giro en el momento en el que el rey Juan II pues cometiera lo que se podría ver en términos militares como una imprudencia al tratar de aventurarse a atacar y ocupar pues, las dos principales posesiones señoriales del rey de Navarra en la meseta norte, en las villas de Olmedo y de Medina del Campo, que logró con éxito. Sin embargo, esto lo que le va a colocar es una posición de aislamiento respecto a la posibilidad de recibir ayuda de Álvaro de Luna y va a ser aprovechado por sus adversarios para, ¿no?, para desarrollar una maniobra de diversión en torno a la ciudad de Toledo, para convencer al condestable de que la mayoría de las fuerzas del infante Enrique permanecían allí, cuando en realidad el conjunto de los hombres de la Liga Nobiliaria se estaban reuniendo en torno primero a Martín Muñoz de las Posadas para dirigirse luego hacia Olmedo y Medina del Campo, donde para el inicio de junio se van a presentar exigiendo ser recibidos por el rey y que se les tome a su servicio y se separe del mismo al condestable. Bueno, esto va a iniciar un cerco que de alguna manera en el que la inferioridad numérica del bando real se va a reducir notablemente cuando, pues a marchas forzadas, el condestable con su hermano y sus servidores más próximos logra introducir refuerzos en Medina y después de un mes de conversaciones y también de diferentes acciones armadas en el entorno más próximo, pero también en las principales vías de comunicación y en las villas más importantes del entorno, dirigida fundamentalmente a aislar, ¿no?, la posición de los sitiados, se termina resolviendo con un asalto por sorpresa esa madrugada del 27 para el 28 y el inicio de un combate urbano que concluirá con la huida de Álvaro de Luna, de una parte, y de la otra, ¿verdad? Al final, la captura del rey, ¿no? El día 3 de junio, este aceptará la firma de una sentencia en buena medida inspirada por su primo, el rey de Navarra, en el que se reconocía el destierro de la corte durante 6 años de Álvaro de Luna y la integración de los principales parientes del rey y de los grandes que estaban integrados dentro de la liga para el reparto del gobierno del rey. ¿No? Ese sería nuestro escenario. Ahora lo que vamos a intentar reconstruir ese enfrentamiento, ¿verdad? El combate desarrollado durante el inicio de la mañana del día 28 de junio en Medina, a partir de 4 relatos en los que se nos van integrando diferentes informaciones, pero en los que también nos va a interesar comprender, ¿no?, cómo se van solapando y contradiciendo diferentes lógicas narrativas, discursivas, ¿verdad?, con, al final, intencionalidades muy dispares entre sí. Los dos relatos principales en cuanto al volumen de la información aportada son los que desarrollaron, por un lado, el halconero del rey Juan II, Pedro Carrillo de Huete, y por otro lado, el de la segunda parte de la crónica de Juan II, ¿no?, que en realidad nos ha llegado, digamos, la forma canónica a partir de la refundición que para 1517 el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal llevó a la prensa de Brocar, ¿verdad?, en Logroño, ¿no?, pero que se nutre de diferentes manuscritos que, pues entre finales del siglo XV y al inicio del siglo XVI van a ir siendo trabajados e integrados en un único relato. Y tienen un sentido bastante dispar, eso sí, entre sí, en su lógica, porque mientras que la crónica del halconero se va a insistir sobre todo en la defensa de la figura del rey de manera continua, ¿no?,
En la crónica de Juan II, que no se hacen críticas al rey, se van a concentrar todas en el discurso manejado por los parientes del rey y los grandes del rey, ¿verdad? Unidos contra el condestable, ¿no? En la definición de este como un, y aquí les cito algunas de las referencias, enemigo, disipador y destruidor del reino, y la consideración de su influencia sobre el rey como una forma de tiránica y dura gobernación. A esto debemos integrar dos relatos más. Por un lado, el de Alfonso de Palencia, en los dos primeros libros de la primera década de la Gesta Hispaniense, en latín, no en lengua vernácula, y que, es decir, lo que más interesa, más allá de la aportación de información, sobre todo la lógica discursiva, también enormemente crítica hacia hacia el favorito del rey, desarrollada además muy concretamente es decir, la elaboración del manuscrito entre las décadas de 1470 y 1480, mucho más próxima a los acontecimientos. ¿No? Aquí la terminología, ¿verdad?, de tirán y de la tiranía para referirse a Álvaro de Luna continua, o incluso a la consideración de la situación del rey como ese turpe illud onus officeretur. Es decir, es que me lo he anotado aquí, que si no mis latines van ahí, o yugo humillante o carga vergonzosa que le afectaba. ¿De acuerdo? Solo, ¿verdad? Es el relato de tipo caballeresco, biográfico, que es la crónica de Álvaro de Luna, que se va redactando progresivamente entre el final del siglo XV y las primeras décadas de, bueno, y en realidad hasta mediados del siglo XVI, nos va a aportar otra visión completamente diferente, bien de elogio en torno a las cualidades y también a la actitud de servicio al rey del condestable, y también algunas informaciones complementarias respecto a este combate en Medina del Campo, en el que, bueno, Álvaro de Luna se convierte en gran protagonista. ¿De acuerdo? Bien. Les presento igualmente quiénes son los contendientes para que situemos un poco mejor la situación. Y aquí sí quiero llamarles la atención en cómo si para finales de mayo más o menos los números de los contendientes estaban equilibrados, no sabemos exactamente el número de contendientes totales, sobre todo por lo que se refiere a hombres a pie, las noticias cronísticas son muy limitadas, normalmente se hurtan los datos reales porque no se consideran importantes. El número de hombres a caballos es el que se entiende relevante a la hora de contabilizar una fuerza armada en estas narraciones. Bueno, para unos poquitos días después, a primeros del mes de junio, ¿verdad?, vamos a ver cómo progresivamente la Liga Aristocrática va a ir adquiriendo progresivamente un mayor número de hombres para al final decantar la balanza a su favor, de modo que al final de junio, cuando efectivamente optan por el golpe de mano y el asalto nocturno, ¿de acuerdo?, podían contar probablemente con una ventaja pues de entre el 3-5-1, suficiente como para que efectivamente la posibilidad de un asalto y de que un incierto combate por las calles pudiera resolverse a su favor. Por otro lado, les he señalado los principales personajes y líderes que aparecen a los dos al frente de ambas facciones, el propio rey el condestable, su hermano el arzobispo de Toledo, ¿no? También hablaremos de Gutiérrez de Toledo, arzobispo de Sevilla, que tiene un papel relevante dentro de la rendición del rey. Del otro, los principales parientes del rey, los infantes de Aragón, el almirante Fadrique Enríquez, otro de los parientes del rey, el conde de Benavente, que está también ligado por parentesco a través de alianzas matrimoniales con los principales parientes del rey, ¿no? Aunque no forman parte directamente de la liga, en teoría, tanto la reina María como su hermana, la reina de Portugal, Leonor de Aragón, y el propio príncipe de Asturias, futuro Enrique IV, en este momento tiene una posición de clara alianza, ¿no? Y van a colaborar con sus parientes contra Juan II. ¿Cómo se desarrolla en realidad el combate? Bueno, sobre este mapa del núcleo de la villa de Medina sería adaptada, ¿no?, desde la forma urbana que tendría a inicios del siglo XVI, ¿no?, eliminando algunos de los elementos para representar cómo sería aproximadamente a mediados del siglo XV. Hemos ido reconstruyendo el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué tenemos que considerar? Por un lado, bueno, la acción
tiene fundamentalmente carácter sorpresivo porque se va a iniciar cuando por dos lugares distintos de la muralla, en dos de los extremos de la villa, por el lado de la puerta de Santa María de la Antigua, de una parte, ¿no?, y del otro lado de la puerta de Santiago, penetren dos comitivas armadas de los sitiadores. La primera, con unos 600 hombres, encabezada por dos caballeros medinenses de la Casa del Rey de Navarra. Del otro lado, encabezado por el rey de Navarra, el infante Enrique, y al fin el grueso de las tropas de la Liga, ¿no?, van a tratar de confluir sobre el lugar donde se encuentran los palacios donde posa el rey, en la Plaza Mayor, ¿no?, para coparlo y capturarlo. ¿De acuerdo? El resultado fundamentalmente es el de, en fin, es el de una reacción de confusión y sorpresa por parte de los sitiados que no esperan este ataque, aunque en teoría había rondas y velas que de hecho se indican en todos nuestros relatos que correspondían esa noche al condestable Álvaro de Luna y a Juan de Cerezuela, el arzobispo de Toledo, su hermano. Estas fracasaron penosamente y no fueron capaces de mantener la seguridad como debería haberse hecho, ¿no? Luego el grado de insistencia en la culpa del condestable por este error, pues es variable de un relato a otro, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ese momento, según van llegando las noticias del avance por los dos extremos de la villa de las tropas enemigas, el rey hace llamamiento a su gente para reunirse en la Plaza Mayor de Medina, que, les recuerdo, a día de hoy sería la Plaza Mayor con una superficie más grande de toda España. Tiene unos más de 40.000 metros cuadrados, es el cálculo, es decir, y se nos indica en ese momento que en torno a 800 o 1.000 hombres a caballo fueron capaces de reunirse a la espera de órdenes, mientras el rey se aprestaba, se armaba y se disponía a salir al combate. ¿Entran en este espacio y pueden formar ordenadamente esa cantidad de hombres? Sí. ¿Pueden maniobrar por las calles? Esa es otra cuestión muy diferente en el momento en el que pasamos de un espacio amplio a la cantidad de calles más o menos estrechas que rodean esta zona de la villa alrededor de la plaza. Bien, el rey simplemente va a proceder a moverse hasta el curso del río Zapardiel para vigilar el acceso a esta zona por los diferentes puentes que lo cruzaban en ese momento, y según vayan llegando noticias, parece, del avance de los sitiados, lo que nos encontraremos es que en un momento dado Álvaro de Luna, con buena parte de su gente, de sus parientes y de sus vasallos más directos, va a iniciar bien lo que se califica como o una retirada o bien una huida, ¿no?, por la calle de la Zapatería para romper contra las tropas del almirante Fadrique Enríquez, lograr abrir una brecha y terminar escapando, ¿verdad?, en dirección al sur para atravesar, llegado el punto, los puertos y refugiarse en Escalona. Mientras en ese momento el rey queda solo con un número relativamente pequeño de hombres, y aunque se insiste que quisiera pelear, ¿no?, pero que no encontró, no falló la gente con él para que fuera en ello en concordia, ¿no?, y por la mala querencia que todos habían en el condestable, finalmente se tiene que avenir a iniciar una negociación y, llegado el momento, ¿verdad?, rendirse y entregarse a los sitiados. ¿Qué datos tenemos respecto al grado de violencia de estas acciones, en los que efectivamente pues, los sitiadores podían estar actuando con ventaja efectivamente de 5-1? Pues muy poca, porque más allá de algunas noticias que precisamente nos las ofrece la crónica del condestable, en las que se insiste en que sí que hubo combate urbano por las calles, en las que hubo lugar a resistencia por parte de las tropas reales y del condestable, ¿no?, como eso, para que éstas se retrayeran, se encerraran en las casas, ¿no? Justamente en este relato es el condestable el que pues, actúa de manera heroico, empujando al enemigo, llegado el momento, protegiendo a sus parientes un poco más adelante, cuando se retiran, ¿no?, tratando de escapar de Medina del Campo, ¿no?
Es en el único de nuestras narraciones donde tenemos datos de estas características y por otro lado no tenemos ningún tipo de información clara respecto a si hubo muchos o pocos muertos o heridos o nada por el estilo. Esto se hurta completamente de la narración. Lo que sí que nos vamos a encontrar es con referencias expresas a un saqueo más o menos sistemático por parte de los vencedores sobre los bienes y personas de las gentes del condestable, pero como nos indica también Carrillo de Huete, de las de que quedaron con el rey, incluido las que se dirigieron sobre la propia cámara y la capilla del rey, donde se indican que se robaron estas, incluidas una bolsa que había en la cabecera, la capilla, con diamantes, rubíes y otras joyas, ¿no? Esto nos estaría marcando como más allá de la presentación de los acontecimientos relativamente ordenada dentro del ambiente de violencia, en realidad el desarrollo de acciones incontroladas y de violencia mucho, es decir, descontrolada, ¿no? Pudo de ser mucho mayor que aquella que se nos incorpora en nuestras fuentes. Las propias, es decir, por otro lado, documentos que quedan como previos al desarrollo luego de la sentencia arbitral de julio, el 3 de julio de 1441, tampoco nos hacen mención de este tipo de violencias que sin duda debieron acompañar el combate. ¿Qué es lo que se nos está presentando en realidad, en buena medida, en esta narración que parece mucho cuando se va recorriendo a través de los renglones de nuestros relatos cronísticos, en una especie de coreografía de un acto político? Bueno, efectivamente, lo que nos interesa es mostrar cómo estamos, sobre todo, ante algo que fundamentalmente es una forma de ritual político, ¿no? Y que se podría calificar, ¿no? Se podría catalogar dentro de aquellos otros que hace algunos años François Foronda catalogó como ligados a el acto del apoderamiento de la persona del rey. De hecho, justamente dentro de nuestras narraciones se va a hablar, Carrillo de Huete lo nombra muy claramente al acabar el capítulo en el que se habla de estos acontecimientos, de cómo así se apoderaron del rey. ¿Bien? ¿Qué incluye? Y qué articula justamente esa forma de ritual político, lo que podríamos calificar como ritual político en esta consideración, en el momento en el que acaba el combate y se va a producir la entrega de la persona del rey a los atacantes. Bueno, pues una secuencia con tres fases fundamentales. Una, el inicio de una negociación. Mientras, por una parte, el rey permanecía en el centro de la plaza mayor de Medina y la principal fuerza de los atacantes, liderada por el rey de Navarra, se encontraba en otra plazuela de la villa, la de San Juan. ¿De acuerdo? Una negociación que van a entablar de la parte del rey de Castilla, el arzobispo Gutiérrez de Toledo, de la otra parte, el almirante Fadrique Enríquez. A partir de esa primera conversación, todo un proceso de reunión progresiva en varios pasos de distintos elementos de la Liga Aristocrática para mostrar la sumisión al rey, ¿no? Primero, del propio almirante con otro de los grandes, el conde de Ledesma, Pedro Estúñiga. Luego, de una compañía armada guiada por un individuo no particularmente significado, entre otros posibles, dentro de la Liga, García de Padilla, pero que es mostrada dentro del relato para escenificar lo que va a ocurrir. Finalmente, una reunión del conjunto de los líderes y de sus seguidores de la parte de los rebeldes con el rey. En estos, ¿qué vamos a encontrar? Actos de reverencia, acatamiento y sumisión a la persona y la autoridad del rey, ¿no? Arrodillándose ante él, accediendo a besar la mano del rey, o incluso, como ocurre en ese episodio en el que el rey se encuentra con la compañía de García de Padilla, que incluye 6, 7 hombres de armas a caballo, bueno, se nos indica cómo este García de Padilla vino luego ante él, echaron las lanzas en tierra y besaron al rey la mano. Y el rey mandóles que se juntasen con él
Y así lo hicieron, es decir, que se integraron dentro de la comitiva armada del rey. De esta manera, luego el siguiente paso es el de es el de la reunión del conjunto de esos rebeldes dentro de la comitiva del rey después de haberle hecho reverencia, irían, ¿no?, en procesión, ¿no?, o en cabalgada hasta la plaza de la villa, a los palacios reales donde se aposentaba el rey, y el último paso de esa acogida y lo que muestra es una integración política de los líderes de la Liga, del rey de Navarra, del infante Enrique, del almirante Fadrique Enrique, del resto de los grandes, lo mostrarían tanto las conversaciones entre la reina María, la reina Leonor, el príncipe Enrique y Juan II, el aposentamiento de estos en los palacios del rey, y finalmente la despedida del resto de líderes de la Liga, que volverían a sus campamentos, a los reales, fuera de la villa, mostrando de esta manera que no se estaban apoderando físicamente de la persona del rey. ¿Qué ocurre? Este relato, que es desarrollado de manera muy precisa y mostrándonos toda la secuencia y la coreografía por los redactores de la crónica o compilado por Galín de Carvajal, contradice en buena medida elementos que aparecen en la narración de Carrillo de Huete, donde no se documentan esos actos de besamanos por parte de los diferentes enviados de la Liga, o por ejemplo se modifican también las direcciones de la acción, ¿no? Siempre en el relato parece una tontería, pero es importante. De la crónica de Juan II lo que nos encontraremos es cómo los rebeldes son los que van ante el rey y le hacen reverencia. Sin embargo, en la narración de Pedro Carrillo de Huete lo que nos vamos a encontrar es cómo habitualmente es el rey, como esforzado que él era, quien dejó su pendón e fuese para el García de Padilla, ¿no? Y así sucesivamente, cómo es el rey el que hace ese movimiento de acceso a los rebeldes y de alguna manera se pone en sus manos, ¿no? Igual que insististe en los términos de entrada por fuerza y de apoderamiento de su persona, ¿no?, de la violencia del acto y de la ruptura del orden que habría implicado toda esta jornada, ¿no?, de armas en Medina del Campo, ¿no? Por tanto, lo que nos encontramos es ese conflicto entre cómo se puede o bien denunciar esta violencia o bien tratar de conciliarla para mostrar la restauración o el mantenimiento de un orden político. Entonces, y con eso ya concluyo, por un lado, podemos sentirnos un tanto decepcionados a la hora de acceder a los pormenores del combate armado de Medina, en la que no encontramos pues mucho sobre el relucir de las armas, los golpes, los caídos, ¿no?, los gritos de los heridos, ni tampoco el derramamiento de sangre. En ese sentido, este tipo de formas de representación narrativa de los hechos armados, en muchos de los casos, debemos entenderlo como normal dentro de las formas de la narración en la cronística y también en los relatos de ficción, de la época, teniendo toda su lógica, el hurtarlas a los espectadores para poner el acento y centrar su atención sobre los elementos que los narradores consideraban importantes, que en este caso son aquellos que tienen que ver con la importancia de la relación política que estaba siendo puesta en entredicho con esta agresión al rey de Castilla por sus parientes y las consecuencias que éstas tenían para la ruptura o el mantenimiento según la facción a la que respondía en este orden político, ¿no? Y cómo las dos versiones se ponen en contradicción, la de la denuncia de esa agresión entre el rey y su autoridad y la que, tanto en la compilación de Galín de Carvajal, pero también en Alfonso de Palencia, lo que nos mostraría es un complejo y detallado ritual de integración política de esos rebeldes, de esos parientes del rey y de los grandes en la gobernación del rey. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa podemos ahora comentarla.